Y es que hoy hemos convocado al médico nefrólogo de UNAERC, el doctor Kriiche Méndez, quien es un médico nefrólogo que pues nos ayudará y seguramente va a ser de mucha utilidad para la gran audiencia de Sonora, el enfocar nuestros hábitos, nuestras costumbres y sobre todo nuestra actividad de estas fiestas de fin de año. Así que precisamente nos enfocamos en esta temporada en el abuso de alimentos y bebidas que pueden dejarnos propensos a enfermedades renales. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en Radio Cadena Sonora y sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, aquí a la orden y dispuesto a comunicarles lo mejor para poder tener los efectos positivos de lo que vamos a decir. Por supuesto, se trata de dejar precisamente ese mensaje positivo, esa necesidad de cuidarnos y ya iremos sacando otras conclusiones. Pero, doctor, ¿qué pasa en estas fiestas de fin de año? Ustedes pues nos enfocaban el abuso de los alimentos y las bebidas, que lo decimos hasta en broma muchas veces, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos dietas muy altas en grasas y obviamente bebidas también altas en tóxicos para nuestros riñones, como son las bebidas alcohólicas, las bebidas gaseosas, los refrescos preelaborados, forzamos un poquito más el trabajo de los riñones, y si venimos sobre una base que no hemos ido con un año con alto consumo de de agua, alto consumo de pues poco ejercicio, nos vuelve muy susceptibles a tener la posibilidad de dañar un poco más nuestros riñones. Y hay dos elementos muy importantes. Mucha de nuestra población es hipertensa y además es diabética. Y entonces si tenemos esos dos problemas fundamentales de base y agregamos estos dos problemas, pues nos volvemos más propensos a tener trastornos en la función renal. O sea que ya nuestra disponibilidad a la salud está afectada, podríamos decir. Sí, sería la mejor forma de decir. La diabetes está hoy campeando desafortunadamente, y no solo en Guatemala, sino en buena parte del mundo entero. Y también el tema de la hipertensión, que esa es un poco más silenciosa quizás para algunos. ¿Qué porcentajes de la población estaría entonces expuesta según sus conocimientos y sus cálculos? Es que es un porcentaje sí que bastante grande, porque realmente en el mundo se habla realmente de un 30 a 40% de población hipertensa, un poquito menos los diabéticos, tal vez un 15-20%, que va en aumento, que va en crecimiento, dado por las condiciones de vida. La alimentación, las bebidas, asociado a esto, insisto, la poca predisponibilidad que existe a la vida sana de tomar abundante agua, comer menos grasas, bebidas que nos puedan subir la presión arterial, que puedan complicarnos en el manejo de los azúcares, en el caso de la diabetes. Entonces son dos entidades que van en aumento, y usted bien lo mencionaba. En muchos libros se oye hablar de estos dos como las famosas o famosos asesinos silenciosos. Nos están atacando, nos están dañando, nos están haciendo fallecer nuestras células, que son las que trabajan en el bienestar de nuestro cuerpo, pero que no nos damos cuenta, o dejamos pasar desapercibidas las molestias que nos dan, cuando ya la cosa es mucho mayor y hasta muy avanzados los procesos degenerativos en lo particular de nuestros riñones, y vienen las consecuencias como lo que tratamos en UNAERC, la falla renal crónica. ¿El objetivo qué sería? Que el paciente no llegue a esta situación, porque de aquí ya no hay un retorno. La persona que tiene una falla renal crónica ya ve totalmente cambiado su vida, su pronóstico de vida cambia, su calidad de vida cambia, y no solo el paciente, toda la familia se ve afectada. Y es lo que no deberíamos de tratar, ¿verdad? Deberíamos de evitar que los seres humanos llegaran a esas condiciones. ¿Y cómo es eso? Porque uno pensaría, tenemos dos riñones, el cuerpo sabe y de hecho funciona muy bien, pero llega un punto de la saturación.
¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con el sexo de la persona? ¿Tiene que ver con la condición social? Creo que muy poco. La edad, pues porque lo mismo estamos propensos ya a personas adultas que personas jóvenes. La condición social, pues yo no lo vería tanto porque la exposición que podemos tener a los alimentos altos en carbohidratos y las bebidas gaseosas, por ejemplo, no, es decir, el paciente en extrema pobreza o el ser humano en extrema pobreza no lo consume, o el que tiene los recursos puede llevar una vida más sana. Yo más lo vería como una cuestión de conciencia de qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? En cuanto para mantener una buena vida, nuestros valores de qué es lo que tenemos que consumir en alimentos y bebidas. Diríamos los hábitos. École, sería la palabra más adecuada. Y eso, hoy es un tema actual y del cual se insiste mucho. Y curiosamente, puede pasar que haya un desconocimiento, pero cada vez se habla más, y de hecho un programa como este pretende ilustrarnos, ¿no? Y darnos conocimiento. Pero en esos hábitos, tenemos precisamente nuestros malos hábitos. Y es ahí donde usted hablaba de bebidas alcohólicas, correcto, de bebidas carbonatadas o de refrescos preparados, ¿no? Exacto, correcto. Ahora bien, ¿a qué punto? Porque también cualquiera de nuestros oyentes y uno mismo pensaría, bueno, pues es que yo tomo un poquito, o solo es cada fin de semana, o solo, pero ¿cómo se va formando esta falla renal crónica? La falla renal crónica, que es el deterioro de la función de nuestros riñones, que, insisto, si está condicionada por enfermedades sistémicas previas como la hipertensión arterial y la diabetes, pues hay la mayor propensión a tener un daño más severo si no mantenemos esos buenos hábitos alimenticios. Y de la mano de que pueden existir otros factores en los que sí entraría un poco, digamos, el medio ambiente, mayor contaminación, mayor propensión de ciertas bacterias a nivel generalizado, que nos vuelven susceptibles a procesos infecciosos que van a hacer que tengamos más propensión a tener esa falla renal. Fundamentalmente, pero sí es esos malos hábitos en cuanto a que tengo sed, una bebida carbonatada, ¿por qué no agua pura? Como algo, ¿por qué tiene que ser de la mano algún refresco y no tiene que ser agua pura? Consumo algo con exceso de carbohidratos, pues aquí viene todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pasteles, galletas y cosas que la misma vida nos va volviendo muy susceptibles porque por el tiempo tan corrido optamos más por comida rápida, ¿verdad? Y eso también no son los elementos más adecuados por la cantidad excesiva que tienen de grasas y de tóxicos. Ahora bien, esto es una decisión personal, podríamos decirlo, pero algunos incluso se resisten a tomar agua pura. Escuchamos a muchas personas que dicen, yo agua pura no tomo, no puedo tomar, ¿verdad? Sí. Y usted recomienda que sea el agua pura la que acompañe nuestras comidas y lo que nos quite la sed, ¿verdad? ¿Qué hacer con todas estas personas que no están acostumbradas a beber agua pura? Yo creo que debería trabajarse en eso, ¿verdad? En el hábito de decir. Lo que pasa es que muchas veces como que nos vamos condicionando a los sabores. ¿Cuáles han sido las 3 características que aprendemos desde la primaria del agua? Incolora, insabora e inodora. Y como que muchas veces eso nos involucra a una bebida, el olor que nos transmite, el caso de la cafeína, el color que le podemos tener a una bebida, o el sabor que nos puede favorecer. Eso no lo tiene el agua pura, pero es esencial en nuestra vida, ¿verdad? Precisamente esos colores, esos aromas son los que le cuestan a los riñones la vida, absorber o procesar, ¿verdad? Y eso a veces es de años. Entonces cuando ya nosotros más adelante ya tenemos el problema, ese es donde ya no está ese retorno, ¿verdad? No, ahora sí, pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ¿verdad? Y de aquí viene la educación que los mayores, padres y abuelos, deberíamos de transmitirle a nuestra descendencia. Y según sus conocimientos, ¿cómo adquirir ese hábito de tomar agua pura y cuánta agua pura
realmente, según el punto de vista médico, hay que beber? Bueno, una persona debería consumir de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Y eso tendría que ser agua pura fundamentalmente. Eso tendría que ser la base fundamental. Porque eso es lo que nos permite una buena hidratación. Algunas veces nos quejamos, es que si tomo agua, orino mucho. Pero es que ahí se elimina no solo el agua que estamos consumiendo, sino que muchos tóxicos que nuestro cuerpo produce o que está ingiriendo. Entonces es una forma de decir, estoy lavando en cierta forma mi organismo. Entonces es algo positivo, no algo negativo. Sería de cambiar nuestra dinámica en cuanto a pensar que no es que sea malo el que me haga orinar mucho, sino que es una forma de eliminar las toxinas. Y eso es interesantísimo lo que usted acaba de decir, porque hasta por eso muchos dejan de tomar agua, ¿verdad? Correcto. Decir, no, yo como poquito o tomo poquito que si no voy a ir al baño muy rápido. Un agua carbonatada pues le da sabor, le da a usted una sensación agradable. Bueno, ¿y por qué no la orina? Pues no le está lavando su cuerpo. En cambio el agua pura sí cumple esa función dentro de nuestro organismo. Incluso en las máquinas de hemodiálisis la base fundamental es el agua que se purifica de una forma bien importante para lavar esa sangre que está repleta de toxinas. Entonces ahí se nota esa base fundamental que es el agua pura. Ahora, doctor Krish Méndez, ¿cómo detectar que me está fallando los riñones? ¿Cómo puedo anticiparme un poco, aparte de los buenos hábitos, pero qué señales nos da el organismo para saber que voy mal y que puedo llegar a sufrir una falla renal crónica? ¿Cómo no? Yo principiaría por algo, cansancio, desánimo, una sensación que puede existir cierto dolor corporal, agotamiento y debilidad, como unas molestias iniciales de que algo está funcionando mal con mis riñones. Haciendo un paréntesis en este punto, es que hay cositas que tenemos a la mano y a veces no echamos mano de ellas, valga la redundancia. Exámenes de orina, no es algo que lo hagamos de rutina. Hoy que existe ese valioso artefacto que nos ayuda mucho a ver cómo están nuestros riñones, que es el ultrasonido renal, nos puede permitir, aunque nosotros pensemos que no tenemos ningún problema, ver cómo están nuestros riñones, y si no comienzo a tener yo algún problema ya, y debo de hacer algo con mi sistema de vida para poder tratar de mejorar. Porque entonces ya cuando comienzan a haber otros tipos de manifestaciones, retención de líquidos, edema, hinchazón, lo que conocemos como una forma popular, el que notemos que ya nuestro cuerpo da otras manifestaciones como cierto grado de palidez que se traduce en una manifestación de una anemia, porque los riñones tienen que ver con eso también, con nuestra sangre. El riñón es un órgano que involucra la funcionalidad de muchos otros órganos también. Entonces ahí tendríamos que recapacitar sobre eso. Pienso yo a crear el hábito también que eventualmente hacer un control de orina, que es lo más económico y práctico, y en cierta forma también un control de ultrasonido renal. ¿Y esto cada cuánto debemos hacerlo o en qué momento? Yo le diría el examen de orina valdría la pena 1 o 2 veces por año para tenerlo controlado, y el ultrasonido renal quizás cada 3 años. El asunto es que si tenemos esos problemas de base que acabamos de mencionar, la hipertensión arterial y la diabetes, debería ser más seguido. Con mayor razón. Con mayor razón, claro. Ahora bien, todo esto va ligado a conocer nuestro cuerpo, a saber qué es lo que nos pasa y a cómo se desempeña el organismo, porque siempre el organismo va a dar ciertas señales. Claro. Usted me decía que lo crítico es cuando de pronto alguien se siente mal y se viene a encontrar con que ya tiene esa falla renal crónica. Quizás no tuvo tantos síntomas o no les puso atención a esos que usted acaba de decir, la hinchazón, el retener los líquidos. Correcto, y ese es un problema que yo miro en la población latina guatemalteca, y es que llevamos un sistema de vida en qué siento, qué tengo, qué me molesta, qué puedo tener.
no estamos acostumbrados a decir, bueno, me voy a hacer un chequeo, me siento bien, no tengo ninguna molestia, pero quiero ver cómo estoy en algo. Y eso es hasta que comenzamos a tener síntomas, y eso es lo malo, porque esos síntomas comienzan a aparecer cuando ya tenemos un daño que pudo haberse previsto anteriormente. Entonces sí debería existir una dinámica ahora de rutina de hacer algún tipo de chequeo general, aún no teniendo molestias, ¿verdad? Y le preguntaba hace un rato si esto tenía que ver con ciertas condiciones, pero seguramente hay que ponerle más atención cuanto más edad se tiene, por la lógica del cuerpo humano, ¿no? Así es, sí. Los riñones llegan a un momento que van perdiendo capacidad. Así es, sí. Fíjese que según la literatura y la ciencia dice que a partir de los 40 años se comienza a perder un 1% de la función renal por año. Quiere decir que si alguien ya tiene 70 años, entre comillas, ya ha perdido un 30% de la función de sus riñones. Por supuesto que va a ser apto, digamos, por el tipo de actividad o de vida que puede tener una persona de 70 años. Pero si hay problemas de base, la hipertensión que platicamos y la diabetes, pues más se acelera el problema. Hoy en día es cierto que lo vemos como un problema más social y social, diría yo, más llamativo, la desnutrición. Pero un problema serio ahorita en el mundo es el sobrepeso. Y el sobrepeso está ligado con una diabetes y con una hipertensión arterial, en un síndrome que involucra el sobrepeso, la inactividad, que favorece la hipertensión y la intolerancia a los azúcares como una forma de diabetes. Entonces ya hay un daño establecido en nuestro cuerpo. Entonces sí debería de existir el que aparte. Ahora, eso es algo irremediable. Yo llego a los 40 años, ¿qué puedo hacer para no perder ese 1%? Eso no, eso es parte de la dinámica de nuestro cuerpo, pero con mayor razón. Más cuidado tengo que tener. Pero ¿qué ha pasado si esos 40 años previos a comenzar con esa pérdida, yo he llevado una vida anómala, no llena de buenos hábitos? Poco sana. Entonces no voy a comenzar a descender mi 1% de un 100%. Voy a comenzar a descender mi 1% tal vez de un 50%, un 60%. Entonces ya voy a llegar solo a un 30%, a un 40% de la función de mis riñones. Voy a estar más propenso a desarrollar ese problema renal. ¿Y el problema renal siempre se da parejo en ambos riñones? Sí. Hay una cosa curiosa, ¿verdad? Cuando uno ve a pacientes con enfermedad renal, la pregunta, doctor, ¿cuál de mis dos riñones tengo peor? ¿O cuál de mis dos riñones están más afectados? Fíjese que es increíble, pero el daño renal es bilateral, es homogéneo. No existe, a no ser que existan ciertas condiciones en esto. Una persona que produce cálculos, esta persona hace que un cálculo, por ejemplo, le hayan tapado el riñón derecho y que tenga un mayor daño en el riñón derecho. De acuerdo, ahí sí hay una causa que va a ser una diferenciación entre el daño entre un riñón y otro. Quistes que pueden aparecer en los riñones que pueden dañar más un riñón que otro. Pero en cuanto a edad de vida y trabajo de los riñones, es parejo, los dos son en la misma forma. Se daña uno, se daña el otro. Y se puede pensar en este 1,5 litros de agua pura en un día, combinado también de varias formas, porque algunos pues no todo el mundo se conforma con tomar solo el agua pura, a unos que ya tienen ese hábito. ¿Cómo funciona eso, doctor, cuando vamos mezclando incluso alguna bebida alcohólica o algún otro tipo de bebida? Sí, a veces la pregunta del millón es ¿cuánto está permitido, verdad? ¿Qué tanto me puedo tomar una agua carbonatada cada determinado tiempo? ¿O qué tanto puedo tomar licor cada determinado tiempo y qué cantidad? Yo creo que en estos tiempos deberíamos de ser un poco más radicales si queremos ver ese beneficio, es decir, no existir un mínimo, sino que no debería de consumirse, ¿verdad? Si pensamos en ese futuro, debe ser todo el tiempo en cuanto al consumo del agua que necesitamos, lo higiénico de las comidas, con buenos hábitos,
pero no le diría yo que debería de existir un mínimo para decir si me está permitido, o volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ya hice mi año muy sacrificado, entonces ahorita a fin de año pues me voy a dar carta libre para comidas y bebidas. No creo que sea la mejor opción de pensar. Y de eso hablamos precisamente hoy, de claro, los abusos que se van teniendo en estas fiestas de fin de año, porque también podría ser, doctor, que no estemos acostumbrados a beber tanto alcohol, claro, o a las mismas bebidas carbonatadas o las bebidas procesadas. Entonces vamos a ir a fiestas, vamos a participar de X o Y, o vamos a celebrar simplemente la Navidad y el Año Nuevo, y ahí podemos caer en un abuso, porque también el cuerpo se acostumbra un poquito a una cosa y a otra, ¿no? Claro. Y entonces sí debería de existir esa conciencia. Es cierto, ¿verdad? Las fiestas de fin de año están ligadas a un montón de cositas, como usted dice, reuniones, convivios, familia que se une para celebrar. Pero quitar de la mente en que en esa celebración, para que sea completa, tiene que haber excesos en cierto tipo de bebidas o en el consumo de comidas o de bebidas que no debería de permitirse a través de lo que platicamos, que porque tuve un año bastante respetado en cuanto a que sí llevé a cabo mi dieta y mi consumo de agua, pues me voy a dar esa carta libre para fin de año. Yo creo que no debería pensarse así. Deberíamos de mantener la misma dinámica del año, porque ahí puede estar esa gota que derrama el vaso, ¿no? Y sobre todo pues bajo la premisa de aquellos que tienen también diabetes o hipertensión, correcto, o tienen todo sobrepeso, hay que irlo tomando en cuenta, y bajarle, o pues pensar en que hay que estar saludables para recibir el nuevo año, ¿verdad? Claro, así es. Pero vamos a ir platicando y vamos a escuchar más consejos de parte del doctor Kriiche Méndez, médico nefrólogo de UNAERC, la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, y luego pues tendremos la oportunidad de conocer también parte del trabajo que se realiza en esta institución. Kriiche Méndez, médico nefrólogo de UNAERC, y precisamente pues hablábamos de todo lo que se constituye en malos hábitos y que para estas fiestas de fin de año pues pueden causar un problema mayor, de tal manera que el llamado es a la prevención, el llamado es a tener buenos hábitos. Pero desafortunadamente ustedes en UNAERC van recibiendo ya estos casos de los que usted hablaba, de la falla renal crónica. Correcto. Cuéntanos un poco el trabajo de UNAERC y de cómo refleja lo que está pasando en nuestra sociedad. UNAERC, como nos indican las siglas de su nombre, ¿verdad? Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Es la atención ya a aquellos pacientes que ya tienen un daño irreversible de los riñones, que se conceptualiza como la pérdida del 85% más de la función de los riñones, que hacen que la persona esté propensa en cualquier momento de perder la vida y de tener complicaciones serias que dañen otros órganos, y que por lo tanto necesita eliminar los tóxicos que necesita el riñón, que elimina el riñón, a través de las dos terapias que le llamamos de sustitución de la función renal, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. UNAERC, en unión conjuntamente con los hospitales nacionales, también motiva lo que es el trasplante renal, de tal forma de que a los pacientes que llegan ahí se les da información, se les trata de ver todos los pormenores que pueden existir, para si la persona opta como una terapia de ayuda para los riñones. Pero fundamentalmente es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. De un tiempo para acá, UNAERC comenzó a abrir un programa que le llamamos el programa de prediálisis. En este programa se ve enfocado el tratamiento a aquellos pacientes que ya tienen un daño renal importante, que están propensos en cualquier momento a caer en la enfermedad renal crónica, pero que todavía no necesitan de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal. Este programa ha ido creciendo bastante, ¿verdad? Lo único es que a veces se ha perdido un poquito el objetivo, porque por cuestiones de espacio y de personal no se logra dar una consulta tan más asidua
y poder lograr que el paciente no progrese en su enfermedad renal y quede estancada. Pero fundamentalmente en eso se basa la atención de una ERC. ¿Cuántos pacientes más o menos atiende una ERC en un año o mensualmente? El bloque se mantiene aproximadamente en unos 6.000, 7.000 pacientes. Estos están repartidos en unos 4.000, 4.500 en diálisis peritoneal y unos 2.000 a 2.500 en hemodiálisis. Quizás ese total se mantiene por el balance que existen entre los ingresos y los egresos. Qué fabuloso fuera si en una ERC pudiéramos decir los egresos son pacientes que se han curado y que regresan a vida normal. Lamentablemente no es así, ¿verdad? Nuestros egresos son el fallecimiento, la pérdida de vida del paciente. Entonces todo paciente que llega allá llega a quedarse unido con una ERC hasta el final de sus días. Pero sí, aproximadamente hay un ingreso quizás mensual entre unos 80 y 100 pacientes mensuales como nuevos que necesitan de la terapia de sustitución de la función renal y a los cuales pues se les brinda la atención correspondiente. ¿Y considera usted que en los últimos tiempos ha aumentado la propensión a la enfermedad renal crónica? Correcto, ha aumentado en varios aspectos. Primero, en la misma medida que ha aumentado la hipertensión arterial, los pacientes que llegan allá con falla renal crónica y que han sido con hipertensos han aumentado. Pacientes diabéticos que desarrollan falla renal han aumentado. Y pacientes que están en el entorno de otro tipo de cosas. De unos años para acá, en los países latinoamericanos y en las áreas de mucho calor y de exposición al sol, se comenzó a ver el incremento de la enfermedad renal. Se decía que eran por múltiples factores: exposición al sol, la poca hidratación, la pobre alimentación de esos pacientes, y se le conceptualizó como lo que se llama una nefropatía del Mediterráneo. Pero eso también ha incrementado. Entonces la costa sur en nuestro país es una fuente de mucho enfermo renal, trabajadores del campo, trabajadores de la costa sur, o también en parte costa norte, con estos elementos de poca hidratación, exposición a algunos tóxicos, como en el caso de los pesticidas, ¿verdad? Por la misma situación de pobreza, la mala alimentación, ha habido un incremento también en ese sentido. Pues interesante, doctor. Hablábamos pues de las dificultades del abuso de alimentos y bebidas que nos dejan propensos a estas enfermedades renales en las fiestas de fin de año. Correcto. Ya para concluir, quisiera que usted previamente emitiera sus recomendaciones, porque lo que tratamos es de dejarle algo positivo a nuestra audiencia, y sobre todo esta alerta para que tengamos mucho cuidado en estas fiestas de fin de año, que hay que gozarlas sí, pero pues no perder de vista lo que usted hoy nos está dejando a través de su conocimiento del trabajo que realiza en una ERC. Claro. A veces en la vida hay cositas con las que uno tiene que ser muy tajante, ¿verdad? Obviamente estas celebraciones pues involucran fundamentalmente, pienso yo, el objetivo de estas fiestas, la convivencia, el vernos con nuestros familiares. No son las bebidas, no son las comidas lo que va a hacer que estas fiestas sean importantes o no. Pues yo creo que uno debería ser un poquito más radical en tener mucho cuidado. Esas cuestiones permisibles son muy subjetivas. Entonces, mantener la restricción de las bebidas altas en grasas, las comidas altas en grasas, las bebidas con tóxicos para nuestros riñones, alcohol, carbonatadas, refrescos preelaborados. Y qué bonito sería si estas celebraciones las hiciéramos lo más natural posible para que entonces no tengamos esas consecuencias. Y si de la mano de esto ya padecemos de hipertensión arterial, ya tenemos problemas con nuestro azúcar, tenemos sobrepeso, hemos llevado una vida muy sedentaria, el mismo estrés de la vida diaria,
Yo creo que vale la pena quizás no decir esto se permite y esto no. Deberíamos de seguir siendo muy tajantes en cuanto a mantener nuestra disciplina, en cuanto a los hábitos de bebidas y comidas. Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Supongo que hay una disponibilidad de UNAERC, si usted la quiere dejar, pues manifiesta, que sabemos que pues ustedes trabajan incansablemente por la población y lo cual les agradecemos, pero si usted nos quiere indicar un poco eso. Sí, UNAERC pues tiene sus puertas abiertas para cualquier paciente. Claro que como platicamos, el objetivo de la atención del enfermo renal crónico, pero con la abertura del área de prediálisis, ¿verdad? Ya se tiene abiertas las puertas a seres humanos, en este caso guatemaltecos, que consideren tener algún tipo de problema renal y que de alguna forma, si quieren tener algún tipo de orientación de qué exámenes pueden hacerse. De hecho, UNAERC ha realizado en situaciones como el Día Mundial del Riñón, apertura de programas para poder hacerse exámenes de orina, ultrasonidos renales, como lo hemos platicado, pues pueden acercarse por allá para que se les oriente y se les dé atención. Algo fundamental, ¿verdad? La atención en UNAERC es totalmente gratuita, ya no tiene ningún costo, ningún tipo de atención, pues si el paciente quiere por cuenta propia llevar algunos laboratorios privados, pues es decisión propia, pero sí se tienen las puertas abiertas para que sean atendidos las personas pues que consideren tener algún problema renal. Pues le agradecemos muchísimo y a cuidar nuestros riñones, a cuidar nuestra salud. Doctor Krish Méndez, muchas gracias. Igualmente, mucho gusto, buena tarde. Gracias, nefrólogo de UNAERC, la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, en esta interesantísima entrevista que nos prepara para las fiestas de fin de año, que hay que tomarlas con mucho cuidado y de decidir y optar por lo sano, nos recomienda el doctor Krish Méndez, quien nos acompañó esta tarde en la entrevista de 60 minutos. Les deseamos pues lo mejor, les dejamos ya con su Noticentro SN.